interesante sobre el derecho al uso seguro de las vías. Y en el panel del día de hoy contamos con la participación del doctor Jorge Murillo, psicólogo, el licenciado Carlos Andújar, quien es sociólogo, y también nos acompaña Germán Peña Guadalupe, quien fue director de la Oficina de Transporte Terrestre y es el secretario de Transporte de Fuerza del Pueblo. Y en el primer bloque, el doctor Jorge Murillo decía: hace 10 años no vivíamos con este estrés y ansiedad que vivimos actualmente por el caos que tenemos en el transporte. Hace 10 años el parque vehicular en República Dominicana era de unos 3.200.000 y pico de miles de unidades. Al 2022 aumentamos a 5 millones y algo, un aproximado de 2.200.000 y pico, claro, de unidades. ¿Qué tanto influye eso en el caos que estamos viviendo? El tema del aumento del parque vehicular. Bueno, influye bastante. Ciertamente el parque vehicular se aproxima a los 6 millones. Entre todos los elementos, clase de transporte, de los buses, los carros, las motocicletas, todos. Naturalmente, la mayor cantidad la tiene la motocicleta. Sí, 56%. Sí, pasa el 50%. Ajá. Entonces, esto, unido a una serie de situaciones que se dan con la falta de atención de las vías públicas, con la poca aplicación de la ley 6317 en cuanto a la circulación de los vehículos, una saturación de vehículos inservibles, chatarras que están circulando, la falta de parqueos para esas unidades que entran al casco urbano, una serie de situaciones que se dan. Pero eso tiene que resolverse porque la verdad que está afectando a todo. Lo que decía el distinguido psicólogo es una realidad. Ya el ciudadano que transita las ciudades más importantes del país muchas veces no quieren salir y eso repercute hasta en la economía nacional. Claro. Los turistas que piensan viajar a República Dominicana y observan en el Google la característica del país que van a viajar y observan que este país tiene la primacía en materia de accidentes. Entonces, bueno, algunos dejarán de venir y con ello deja de entrar divisa al país. Pero también las instituciones del Estado, y creo que Amaury lo sabe, como es director de uno de los hospitales más importantes del país, que por cada persona accidentada en materia de accidente, tiene un costo muy importante para el Estado dominicano. Sí. Entonces eso afecta también al país, pero afecta también a la población, a la familia, porque cuando ocurren esos accidentes, también la familia de esos accidentados tienen problemas. De manera que hay que ver todo lo que podemos hacer y no solamente en estos ámbitos, que no solamente se le debe dejar al gobierno, también el sector privado tiene que contribuir. Rara vez se observa, es más, pocas veces, o casi nunca, se observa que los empresarios que invierten en publicidad tocan el tema de accidentes de tránsito. No lo hacen. Ellos quizás no lo entienden. Cuando deberían utilizar esos recursos, y el gobierno también, por ejemplo, este gobierno está gastando 10.000 millones de pesos en publicidad. Pero de eso no invierte ni siquiera 1 millón en orientar a la población, a los peatones, cuándo deben cruzar una calle y cuándo no. Pero tampoco orienta a los conductores de motocicleta cuándo deben cruzar un semáforo, que generalmente no obedecen a la luz roja, doctor. Sí, pero hay una pregunta, Jorge, que es para ti. Y es básicamente el tema de qué se requiere, porque ¿qué se requiere desde el punto de vista de valoración, de evaluación, para colocar en manos de un ciudadano una licencia de un vehículo, digamos, de estas unidades de transporte de carga, como son las patanas? Mira, un vehículo de transporte masivo o tipo patanas, así, sí, que no tienen un transporte masivo, pero sí impactan de manera directa en el tema de seguridad. Claro. A este tipo de personas, a los choferes, los guagüeros, los que andan en la voladora, hasta el que tiene el concho que está ahí, que tú lo llamas el Ubermoto y el que está en una esquina,
a todas esas personas para darle una licencia especial en materia de tránsito, para poder manejar un transporte público, debería hacerse una evaluación psicológica. Sí, de hecho se recomendaba la semana pasada con el accidente reciente que vimos en Jaina. Pero cuántas, bueno, imagínate, que yo creo que el tema me mueve personalmente, porque como ciudadano, como ciudadano me mueve, o sea, simplemente aquí estamos en un país donde eso no es una de las prioridades, no sé por qué. O tal vez nadie quiere enfrentarse, encarar, como hay tantas entidades a las que hay que encarar y darle la cara y ponerle en su sitio. Nadie quiere tirarse el costo político. El costo político. Sí. Pero tú tienes ahí tú te vas a las grandes empresas de autobuses que tienen orden, que están organizadas, que hacen que hay un seguimiento, hay una regulación. Tú tienes estos transportes que tienen en sus vehículos marcadores que no pueden exceder los niveles de velocidad. Hay un criterio de evaluación y de seguimiento a cada uno de esos sujetos que están ahí. Tú sabes que a los pilotos de avión, no solamente se le hace una evaluación psicológica a nivel de habilidades, también se hace una evaluación de salud mental. Porque este sujeto que está ahí a la cabeza tiene la responsabilidad de 10, de 15, de 20, de 40 personas. Entonces tú te preguntas, estos mismos criterios deberían de ser utilizados en estos transportes públicos. Por aquí para ser chofer de transporte público, tú lo único que tienes que estar en un sindicato. Solamente eso. Solamente eso. Sí. Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, no? Licenciado Carlos Andújar. Estoy por aquí, si le decía a la joven que tenía que retirar de un compromiso, pero nada, yo celebro el contenido, novedad. Primero la elección del tema, que casi siempre es un tema marginal, por los problemas sociales, la manera en que cada uno de los especialistas ha abordado, porque impacta sobre distintos aspectos de la vida, lo económico, lo psicológico, lo social, lo político. Y la planificación urbana. Yo sigo insistiendo, desde mi óptica así sociológica, una vez se decía que el problema de la ciudad era norte-sur. Ya no es norte-sur. Ya es norte-sur y este y oeste. Entre el este y el oeste, los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, hay 1 millón, casi 2 millones de habitantes. Y en el otro hay 1,5 millones. Es decir, entre los barrios de la zona norte y la capital que está hacia el centro. El 35%, Carlos, el 35% de la población dominicana vive acá en la provincia de Santo Domingo, en el distrito y el Gran Santo Domingo en términos generales. Eso es doloroso para la planificación de un país porque, bueno, tú tienes que saber cómo tú reordenas el espacio público, el espacio urbano, sin desplazar a la gente que viene, y ya están ahí, inclusive económico. Ahora, el tránsito, como ustedes decían ahorita, es la vía expedita para el desarrollo, porque un tránsito tamponado, una ciudad que no tenga tránsito, no resuelva, se paraliza la ciudad. Es decir, eso es un tema fundamental. Lo que pasa es que él al mismo tiempo impacta en otros escenarios de la vida de los individuos y las personas. Entonces, que ustedes lo aborden, yo creo que amerita inclusive otro abordaje en otro momento. Y fíjate tú la cantidad de cosas que salieron como reflejo de esta reflexión sobre temas hasta el tema demográfico, el tema de la violencia, el tema emocional, es decir, y el marco legal, como bien lo planteó el que era funcionario, que maneja mejor que nosotros todo lo que era eso. Entonces yo creo que en definitiva la ciudad debe replantearse, debe crear lo que le llaman las ciudades satélites, pero para desconcentrar la zona urbana. Trujillo lo hizo, porque la feria fue el primer esfuerzo que se hizo aquí, de desconcentración. Y metió todas las oficinas en la feria, que estaba como a qué sé yo cuántos kilómetros lo que era la ciudad urbana en ese momento. Sí. Y de hecho, en la estrategia, la ley que señalábamos hace un momento, del año 2012, la 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, justamente lo que plantea es que para el año 2030, y se nos está haciendo tarde, porque ya estamos en el 24, es crear
la República Dominicana que necesita, que se requiere. Pero aquí hay necesariamente una serie de voluntades políticas y sin esas voluntades políticas es imposible aspirar a tener este país que queremos. Pero eso está enmarcado en una ley. Una ley que se votó, el Congreso de la República la conoció y el Ejecutivo la promulgó. ¿Y hacia dónde nosotros estamos conduciendo? Cuando usted ve que no tenemos, Carlos, una autoridad del transporte. Yo no sé si eso es común en otras partes del mundo, pero en España, para salirnos de Estados Unidos, en España, la Guardia Civil, o sea, la policía, tiene que ver con todo. Aquí hay unos agentes que usted los ve, lo busca en YouTube y usted lo encuentra fajándose, dándose pecosada con la población. O sea, no se respeta la autoridad. Y quizás ustedes dirán, tanto tú, Carlos Andújar, como sociólogo, y el caso de Guadalupe, que yo estoy enfocado en el tema de orden, pero es que yo veo que allá las cosas funcionan, porque aquí no funcionan. Y el sujeto finalmente, que vaya... a mí me asustó mucho un comentario que hizo Pedro Delgado Malagón recientemente a propósito del tema de las inundaciones, que para resolverlo, dijo él, lo cual es un tema complicadísimo, ¿no? Hay que fundar otra ciudad al lado. Que ya la estructura que tiene la ciudad de Santo Domingo no permite su propia intervención para mejorarla. Eso solamente dentro del tema vial, tratando el tema de que un aguacero paraliza la ciudad. Sí, porque no hemos hecho las autoridades no han hecho lo que corresponde, que es el tema del drenaje, por ejemplo, y cómo el ordenamiento territorial nuestro. Se construyen torres y no importa, se le tira una capa de asfalto y la posibilidad de que filtre el agua se anula. Jorge Morillo. Te decía que hablamos del tema y el tema no es nuevo. Esta conversación que nosotros estamos llevando acá se lleva constantemente en todas las casas, en todos los grupos, los círculos de amigos, los compartir. Se habla del tránsito y que el tránsito, que si no hay orden, que si es educación, que si hay un exceso de vehículos, que quién controla eso, que si los guagüeros, o sea, ninguno de los temas que nosotros estamos aquí desarrollando no es algo nuevo en la población dominicana. Es un tema del día a día. De mesa del día a día. Ahora, la cantidad de tiempo que te consume de tu vida. Todos sabemos que la educación es significativa y estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber una educación vial. Ahora, vuelvo y te digo, si el tema fuera la educación, ¿por qué el que aquí, ahí vamos como a esta lógica básica, si usted está acá, hace lo que le dé la gana? Si te vas a un país donde las cosas están organizadas, tú te organizas. ¿Por qué? Porque el orden, cuando tú llegas a un banco o tú llegas a una institución en desorden, en caos, desde que tú entras, lo primero que tú dices, bueno, dependiendo de cómo tú veas las cosas, la gente va a actuar. Tú estuviste a la cabeza de un hospital. O sea, ¿qué fue lo primero que tú tuviste que hacer ahí? Espérate, déjame organizar esto, déjame darle un orden a esto, que el paciente cuando llegue, si llega a emergencia, encuentre un servicio. Si llega aquí a esta área, pues encuentre un servicio. Un orden. O sea, tiene que haber un orden. O sea, si cuando tú sales a la calle en tu transporte, el transporte que tú quieras, y encuentras un orden, que las cosas están en orden, organizadas, todo el mundo se va a poner en su sitio. Claro. Pero como lo más parecido a nosotros a nivel en el tema de tránsito, esto es una tribu. Aquí hay muchísimos caciques dentro de esto, cada uno con una cuota de poder y todo el mundo hace lo que da la gana y nadie se coloca. Entonces viene el tema que es donde te compro la idea de que tiene que haber una figura de autoridad que haga que las leyes que están, como acá estaba diciendo perfectamente el licenciado, se puedan cumplir. Para nadie, a mi modo de ver, las cosas siguen en caos, a nadie les interesa. Estamos en una ruta muy delicada, pero muy delicada en materia de salud mental, pero muy delicada. La violencia, estamos a punto de que se cree un caos aquí en República Dominicana. Eso me gustaría que lo desarrollaras en un momento, porque la verdad es que en la consulta del doctor Jorge Morillo, lo que van son personas que tienen problemas
en el hogar, que tienen problemas en el trabajo, que tienen problemas de sueño, gente con problemas. Y él es muy propicio, ¿verdad?, su participación, porque el desenlace que se ve, yo recuerdo y lo he mencionado varias veces a lo largo de mis 12 años en la comunicación radial y televisiva, de un joven que iba en una motocicleta. Y había un señor que iba en una camioneta, próximo al Darío Contreras. Y el de la camioneta rozó al del motor. Y el del motor sacó un destornillador y se lo clavó en la cabeza. El señor falleció, naturalmente, aún estando tan cerca. Entonces, aquí hay una situación muy seria y que deriva. Los sectores de poder, Germán, del transporte te paralizan el país. Es cierto. O sea, el transportista, si se puede acercar un poco, el transportista aquí, por ejemplo, Blas, el apellido de Peralta, ¿no? Blas Peralta. Blas Peralta mata a Mateo Aquino Febrillé. Y porque mató a Aquino Febrillé fue que finalmente cayó preso sí. Y no va a deshacerse de los 30 años. Pero esos sectores son poderosísimos. Entonces, ¿el país está por debajo de ellos? Es la pregunta. Bueno, el transporte siempre ha jugado un papel vital. Tú puedes decir que sí, que estamos por debajo de ellos y después desarrollar lo que tú vas a desarrollar. No, porque la verdad es una pregunta legítima. Es una pregunta legítima la que hago, porque la verdad es, Germán, que a mí me gustaría escuchar tu respuesta. Nos vamos a una pausa, señores. En breve regresamos. El tema de hoy, derecho al uso seguro de las vías públicas.